Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias que comenta Jorge que hay. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. El ejército israelí refuerza tropas en la frontera con Gaza ante las protestas violentas que se están organizando para el lunes y el martes. El acto de traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén contará con la presencia de embajadores de 40 países, 4 de ellos de la Unión Europea. El viernes último, unos 15.000 palestinos quemaron las instalaciones que suplen de combustible y materiales de construcción a Gaza. Un yihadista acuchilla a transeúntes en el centro de París, matando a uno de ellos. Estos son los titulares del día. Hablaremos con Raquel después aquí en la Agenda Cultural. Comenzamos hablándoles del ejército israelí que reforzó sus tropas alrededor de la frontera con Gaza y advirtió a la población del enclave que no se acerque a la valla ante las protestas masivas que se esperan estos lunes y martes en coincidencia con el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén y la llamada Nakba. Como parte de los preparativos ante posibles disturbios, se han suspendido los entrenamientos de fuerzas de combate y dedicarán todos los esfuerzos a confrontar los disturbios violentos. Según el ejército, el grupo terrorista Hamás ha estado encabezando y organizando disturbios extremadamente violentos en la zona en las últimas semanas y acusó a la organización de actuar bajo disfraz de manifestantes para tratar de dañar la valla de seguridad y perpetrar ataques terroristas en territorio israelí. En pancartas distribuidas desde el aire sobre la población de Gaza se advierte: Hamás oculta sus enormes fracasos y pone en peligro vuestras vidas. Hamás roba vuestro dinero y lo usa para excavar túneles a vuestra costa. Ustedes merecen un gobierno mejor, merecen un futuro mejor. El ejército les advierte que no se acerquen a la valla de seguridad. Sí, bueno, en estos momentos lo que es la frontera de Gaza con Israel está en plena ebullición. Estamos a las 4 y algo de la tarde de este día lunes 14 de mayo, que según el calendario gregoriano es el 70 aniversario de la Declaración de Independencia de Israel, y que para los palestinos lo han titulado el Día de la Nakba, el Día de la Humillación, de la derrota. Y una cosa que tiene que ver cómo se está informando sobre este hecho hoy día, tiene que ver evidentemente con los muertos. Ya hay una cantidad bastante grande de muertos, creo que para estas horas son 47, pero hay algo que llama la atención, que para muchos medios españoles, por lo menos hoy, lo anunciaban como que estos enfrentamientos eran en protesta por la apertura de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Y en realidad la Nakba no tiene nada que ver con el tema de la mudanza de la embajada, sino que tiene que ver con la conmemoración del día en que ellos salieron de sus tierras en dirección a campos de refugiados bajo las directrices de los ejércitos árabes de los 7 países que atacaron a Israel y que les dijeron: quítense de en medio, en un par de semanas volveréis a este país y estará libre de judíos porque los mataremos a todos. No toda la población actuó de esa manera, pero los que actuaron de esa manera se encontraron con que la guerra no acabó ni tan rápido ni como ellos la pensaban, y para ellos lo interpretaron como una humillación. Y cuando hablan de humillación no quiere decir de que, como cuando uno dice juega al fútbol y te meten 7-0 y tú dices, uy, qué mal que lo hemos hecho, nos vamos a preparar mejor para la próxima vez. No, lo que ellos significan con esta humillación de la Nakba es el deseo de venganza. Y todas estas manifestaciones que hay en la frontera con Israel, las que se llaman las marchas del retorno, son justamente la pretensión de entrar en territorio israelí para volver a ocupar
las tierras que fueron de ellas antes de tomar esa decisión errónea y seguir persistiendo en ella durante esos 70 años, porque tampoco emprendieron una vía diplomática para obtener compensaciones o retorno por ello, sino simplemente actuar de la forma más violenta. Seguiremos en otra de las noticias hablando de esto, porque hoy todo está centrado también en el escenario de Gaza, pero también hay otro escenario principal que es la ciudad de Jerusalén. Estados Unidos reubicó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. A pesar del enojo palestino y la ira de la Unión Europea, se lleva a cabo una gala en honor de la mudanza que contará con representantes de todo el mundo, incluyendo a 4 países de la Unión Europea: Albania, Angola, Austria, Camerún, Congo, la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, República Checa, República Dominicana, El Salvador, Etiopía, Georgia, Guatemala, Honduras, Hungría, Kenia, Macedonia, Myanmar, Nigeria, Panamá, Perú, Filipinas, Rumanía, Ruanda, Serbia, Sudán del Sur, Tailandia, Ucrania, Vietnam, Paraguay, Tanzania y Zambia. Por parte de Estados Unidos estarán Jared Kushner, Ivanka Trump y el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, el subsecretario de Estado John J. Sullivan y 12 miembros del Congreso. Todo el gabinete israelí estará presente en la recepción junto con los presidentes de los comités de la Knesset, los miembros del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset y el resto de los legisladores de la coalición, la mayoría de los miembros de la oposición, a excepción del presidente de la oposición, el diputado Isaac Herzog, y los miembros de la oposición que están en el Comité de Asuntos Exteriores. Sí, esta ceremonia se está desarrollando en estos mismos momentos. Creo que en este instante está hablando el primer ministro Netanyahu y bueno, ya ustedes se podrán informar de sus palabras seguramente por la prensa. No creo que difieran mucho del tremendo orgullo de ver llegar este día en que el país más importante del mundo, como es Estados Unidos, y el principal aliado de Israel, vuelve a la capital, vuelve a Jerusalén y lo hace cumpliendo una decisión que se tomó hace más de 20 años en el Congreso estadounidense y que solamente el presidente actual de Estados Unidos decidió llevar a cabo pese a las críticas, pese a las presiones y pese a los agoreros que hablaban de las tremendas consecuencias que esto podría tener en el mundo. Evidentemente estamos viendo manifestaciones en la Franja de Gaza, pero esas manifestaciones, como expliqué hace unos minutos, no tienen que ver con lo que está pasando en Jerusalén, tienen que ver con la propia historia de Israel, la propia historia de los palestinos refugiados y la tremenda situación humanitaria que están viviendo, por la mala acción y la acción malintencionada de los propios palestinos desde Cisjordania. Fíjense que estamos hablando de muertos, de disparos, de cometas incendiarias, de acciones terroristas, etcétera, etcétera. Todo eso en la Franja de Gaza. ¿Y los palestinos de Cisjordania qué pasa? Absolutamente nada. Seguramente habrán alguna manifestación, alguna declaración institucional respecto a lo que pasó hace 70 años, que están en desacuerdo con el Estado de Israel, pero no es lo mismo porque la Franja de Gaza vive una situación desesperante provocada justamente por el gobierno palestino, que no paga los sueldos, que ha pedido a los israelíes que le corten el suministro de la electricidad y del agua, etcétera, etcétera. Así que la situación que estamos viviendo es, por una parte, terrible en lo que es la frontera con Gaza, y seguiremos hablando de ello, como hemos dicho, pero también de gran emoción en lo que es en Jerusalén. También, volviendo a los titulares de la prensa española, participan en este acto de la ceremonia de hoy 40 países que tienen representación diplomática en Israel. 40 han ido, pero lo que han dicho en la prensa es
en titulares, 40 países no van a este acto. Es decir, siempre, como se dice, siempre van a buscar el vaso vacío en vez del vaso lleno. Y si bien, como se contabiliza entre estos 40, hay 4 países de la Unión Europea, son el doble los países que son europeos, aunque no estén en la Unión Europea. Porque fíjense, porque aparte de Austria, Chequia, Hungría y Ucrania, y Rumanía, pues tenemos también países como Georgia, Ucrania, Serbia, y tengo por aquí, y Macedonia, que son 4 países europeos que no están en la Unión Europea, pero que están con su representación en este acto. Y algunos de estos países, especialmente estamos hablando de los países latinoamericanos, pero no solamente, ya han decidido que ellos también iban a trasladar sus embajadas. Creo que son Guatemala, Honduras, Paraguay, República Checa y no sé si me he quedado con algún otro. Creo que Rumanía también ha hecho una declaración al respecto. Y no tengo ninguna duda que una vez se demuestre que estos movimientos no son apocalípticos, que no se acaba el mundo, que ni siquiera, cosa que hace años era lo más habitual del mundo, ni siquiera hay manifestaciones en otras capitales de países musulmanes en el mundo quemando banderas de Estados Unidos y de Israel y monigotes con la figura de Netanyahu. Una vez que se compruebe que esto no pasa nada por hacer lo que la lógica dicta, es decir, tener la representación diplomática en la capital de un país y no en cualquier otro barrio, pueblo o ciudad que no sea la capital, pues se sumarán muchos más a esta iniciativa. Bienvenidos sean a Jerusalén. Cerca de 15.000 palestinos quemaron neumáticos y arrojaron granadas, bombas de tipo caño y piedras a las tropas israelíes que vigilaban la frontera con la Franja de Gaza el viernes por 7ª semana consecutiva, reivindicando su derecho de recuperar las tierras que abandonaron hace 70 años, cuando, siguiendo las instrucciones de los ejércitos árabes que invadían el naciente estado, se desplazaron en lo que se les había prometido sería un traslado de unas semanas hasta que aniquilaran a los judíos. Los soldados israelíes respondieron a la agresión con gases lacrimógenos y fuego real desde el otro lado de la valla fronteriza. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, dijo que un palestino de alrededor de 40 años murió durante los disturbios. Durante las protestas, cientos de palestinos destruyeron y prendieron fuego a una instalación del lado gazatí del paso fronterizo de Kerem Shalom, por donde entran diariamente cientos de mercancías. Los destrozos, alentados por Hamás, interrumpieron la importación de combustible y materiales de construcción para la franja. Bueno, esto es lo que pasó el viernes, es noticia antigua, pero no tanto, es que es de hace apenas un par de días. Era el último de los viernes que estaba programado. Llegaron un poco más de manifestantes que en los viernes anteriores, unos 15.000, y como ya no les funciona ninguna otra cosa, a lo que se dedican es a quemarse a sí mismos, es decir, de quemar el suministro de gas y de combustible a la Franja de Gaza, quemar las instalaciones por donde pasan los materiales de construcción. Esto es una especie de suicidio, pero que no es natural, que es inducido. Son gente dentro de los grupos de manifestantes que incitan a los demás a llegar a esos sitios y a realizar estas barbaries, estas de devastación de lo que es, de lo que depende su propio bienestar. Es algo que resulta inexplicable, porque incluso cuando quisieron y fueron, entre comillas, creativos, diciendo, bueno, ya que no nos dejan pasar las vallas de seguridad, ya que no nos dejan ir en tropel y tratar de cruzarla de esa manera porque nos disparan, etcétera, pues inventaron, ya lo hemos comentado hace un par de semanas, lo de los cometas o barriletes incendiarios.
Pues los israelíes le dieron vueltas al asunto y encontraron una solución, que son drones pequeños que tienen las alas afiladas y lo que hacen es cortar las colas que cuelgan de esos cometas que son las que llevan el fuego. Y esas colas incendiarias no traspasan la frontera. Se quedan nuevamente sin armas que son indiscriminadas. Yo he leído estos días, ha habido muchísimos artículos y lo peor de todo quizás son los comentarios de las noticias en toda la prensa que existe, comentarios que se supone que en muchos casos tiene que haber algún moderador controlándolo, pero que se llenan en segundos de declaraciones totalmente antisemitas. Y entre otras, bueno, el tema de decir, bueno, están poniendo francotiradores disparando a civiles. Y bueno, vamos a ver, estamos hablando, no son civiles que están en su casa. Estamos hablando de gente que pueden ser civiles o no, porque no van uniformados, no lo sabemos, pero que están intentando penetrar ilegalmente en el país para cometer atentados terroristas. Y el hecho de que se use para ello francotiradores, pues a mí me parece bastante más lógico y menos sanguinario que hacer disparos de forma indiscriminada. Es decir, un francotirador intenta, según estrictas normas, de herir y no matar, disparar a las piernas, etcétera, etcétera. A veces no lo logra, a veces se muere la persona, pero de todas maneras eso es mucho más complicado, más caro en todos los sentidos que poner simplemente un nido de ametralladora frente al sitio y barrer a todos los que se acercan, sean pequeños, mayores, vengan con la intención que vengan. Y eso no lo ha hecho Israel. No está disparando de forma indiscriminada, sino que lo hace solamente en el caso de que haya una intención muy evidente de invadir el territorio israelí, traspasando la valla, y con el objetivo es de cometer actos de terrorismo dentro del territorio israelí, de infiltrarse, como ya les ha pasado en tantas ocasiones. Un hombre armado con un cuchillo mató a una persona e hirió a otras 4 en un ataque perpetrado en la zona de ópera en el centro de París. Al grito de Alá es grande y reivindicado por Daesh, el atacante, un ruso checheno musulmán radicado hace 8 años en Francia, falleció abatido por los disparos de los agentes del orden. El ataque se produjo en una zona muy céntrica y turística, próxima al monumento de la Ópera de París. El presidente francés Emmanuel Macron lamentó la víctima mortal y los 4 heridos y aseveró que el país no cederá 1 milímetro ante los enemigos de la libertad. El pasado 23 de marzo, un franco marroquí mató a 4 personas en varios ataques en el sur del país y el pasado 1 de octubre, otro individuo en Marsella acuchilló a 2 chicas jóvenes en una estación de trenes. Bueno, y esto parece que ya nos estamos riendo de los franceses, pero es que realmente esto no tiene arreglo porque han cambiado de presidente. Antes estaba François Hollande de la izquierda, ahora es Emmanuel Macron de un partido de centro. Se supone que algo tenía que haber cambiado y no ha cambiado absolutamente nada. Ni siquiera el discurso que utilizan después de estos atentados dicen no cederemos 1 milímetro, no, 1 milímetro no, ya han cedido todo el territorio para que la gente que viene con intenciones de matar sigan y puedan seguir haciéndolo, porque este personaje también estaba fichado por los servicios secretos o servicios de seguridad franceses. Lo tenían fichado como terrorista potencial, yihadista, afín a Daesh, etcétera, etcétera. A pesar de ello, cuando se produce el atentado, cuando esta persona mata gritando Alá es grande, cuando se sabe que es checheno, que es una minoría musulmana que vive en Rusia, cuando se sabe todo eso, cuando lo reivindica Daesh, siguen diciendo que todavía tienen que investigar si esto es un atentado terrorista o no. O si es como últimamente se dice, últimamente digo en los últimos 8 años, ¿no? Que siempre son desequilibrados mentales.
desequilibrados mentales a los cuales se les da justamente la entrada al país y bajo siempre la excusa de la protección a los refugiados. Alguien con muy mala uva, pero mucho tino, he visto que ha comentado en Facebook que a la misma hora que estaba sucediendo este ataque en el centro de París, en Eurovisión, los franceses presentaban una canción que se llamaba Merci, Merci, no ganó el premio mayor de Eurovisión que ganó Israel, pero en esa canción es una canción que llama a ser más solidario con los refugiados del mundo que llegan a Francia. Y yo me pregunto, también a este hombre les dirigen este mensaje de Merci, Merci, muchas gracias, gracias por venir a nuestro país a destrozarlo, a matar a la gente y a provocar el caos. Yo creo que realmente, no sé si Europa en general, como se dice muchas veces, ha perdido el rumbo, pero sí que los países más importantes de Europa, le hace Francia, Alemania, el Reino Unido, Bélgica, están totalmente desarmados al amparo de lo que quieran hacer con ellos los terroristas. Ya hemos hablado en otra ocasión por qué los terroristas no golpean nunca en Italia, porque los italianos desde hace mucho han tenido un pacto de servir de refugio, de tierra en donde no les va a pasar nada y desde la cual van a poder escapar todos los terroristas del mundo. Y en España, pues a pesar de todos los controles, a pesar de cómo se han redoblado la vigilancia después de los atentados del 11M, pues hemos sufrido hace menos de un año estos ataques en Barcelona. No estamos a salvo del terrorismo yihadista porque Daesh haya sido vencido en Irak y en Siria. El problema del yihadismo no es algo que sucede en Oriente Medio, sino que es algo que sucede dentro de nuestras casas, al lado, enfrente y por la calle que transitamos. Y sería hora de que Europa mirase hacia lo que pasa en Israel, no como algo resultado de las políticas de Israel, sino algo exactamente igual a lo que le pasa a ellos. El problema es el enemigo al que nos enfrentamos, la sinrazón, la barbarie y todo esto. Y no sería bueno de que Europa se siga posicionando, por ejemplo, en el tema de que estábamos hablando de Jerusalén, con ira hacia Estados Unidos, con ira hacia los países de la Unión Europea que han aceptado volver a poner sus embajadas en Jerusalén. Nadie ha puesto por escrito que el tener una embajada en Jerusalén occidental, por llamarlo de alguna manera, sea un impedimento para que en el futuro, si hay un Estado palestino y ese Estado palestino tiene como capital también alguna parte de Jerusalén, que vaya en Jerusalén la otra embajada, la embajada del futuro Estado palestino. Pero lo que no se puede hacer es girar la cabeza, esconderla debajo de la tierra y decir que el cielo queda abajo y el subsuelo queda arriba. Las cosas hay que reconocer la realidad y es tiempo que Europa la haga y es tiempo urgente de que la haga. De esta manera finalizamos la primera parte de las noticias. Jorge, volveremos ya el próximo miércoles en las noticias. Sí, vamos a recordarle a los oyentes, nosotros emitimos desde Madrid y el día 15 de mayo es el patrono de la ciudad de Madrid, por lo tanto no es laborable y tendrán esta misma programación durante 2 días seguidos. De momento sí seguimos ahora en la agenda cultural después de una breve pausa. Pasamos ahora a esta segunda parte, a la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy para abrir esta semana después de las noticias de los lunes. No abrimos con Neta y su éxito y su llegada a Israel porque lo dejamos para el final, como el gran postre de esta agenda cultural. Tenemos que hablar, Alex, de una investigación que se ha publicado en Polonia. Son 2 volúmenes de más de 1.600 páginas
que han elaborado los historiadores del Centro para la Investigación sobre el Holocausto de Varsovia. Han trabajado en este estudio durante los últimos 5 años. Cubre 9 de las 13 regiones de Polonia. Y algunas de las revelaciones que se pueden conocer gracias a este trabajo es que, según esta nueva investigación, 2/3 de los judíos locales que se escondieron en poblaciones polacas durante la Shoah no sobrevivieron a la guerra, generalmente debido a las acciones de sus propios vecinos no judíos. O sea que es un documento y un trabajo de 5 años que se enfrentará seguramente, ¿no?, ante esta última ley que se ha venido esta corriente de comentando. Revisionismo que hay en Polonia, y de hecho este trabajo, una de las conclusiones, quizá la más importante, es que esta cifra, estos 2/3, es considerablemente más alta que estimaciones anteriores. Las conclusiones de esta investigación, pues revelan esto. Hablan del destino de más de 1 millón de judíos que pasaron a la clandestinidad, que se escondieron cuando empezó la operación Reinhardt, ya saben, la campaña de aniquilación nazi de los judíos en Polonia. Dicen también en este estudio que sobre todo la situación era particularmente peligrosa para los judíos escondidos en pequeñas ciudades. Algunos de los investigadores son Bárbara Engelking y Jan Grabowski. Son 2 de los 9 historiadores que han realizado este estudio, que asegura que, por ejemplo, por destacar un ejemplo, en una región, en Miechov, más del 10% de los judíos escondidos fue asesinado directamente por partidarios de la resistencia polaca. O sea que es todavía... Sí, los compatriotas, ¿no?, básicamente. Sí, pero encima que estaban en la resistencia. O sea que esto nos recuerda, como la resistencia polaca precisamente no ayudó a los judíos que se rebelaron en el gueto de Varsovia, por ejemplo, y ahora además pues nos hablan de estas terribles actuaciones de los polacos contra sus vecinos judíos. 2/3 de los judíos locales fueron asesinados por sus propios compatriotas. Bueno, pues una noticia para abrir la agenda. O denunciados. A tropas nazis, ¿no? Bueno, dejamos este tema tan doloroso para hablarles de una buena noticia que nos devuelve a Sefarad, a España. El Ayuntamiento de Hervás, de esta población miembro de la Red de Juderías, ha comunicado la presencia de este pueblo extremeño en Berlín a través de la exposición que lleva por título Descubre Sefarad, que coincide con la celebración del Día Europeo de la Cultura. No del Día Europeo de la Cultura Judía, que saben todos que es en septiembre, sino del Día Europeo de la Cultura. Esta muestra está compuesta por un conjunto de fotografías de gran formato en las que se reflejan las tradiciones arquitectónicas, históricas, culturales y también gastronómicas de los municipios miembros de la Red de Juderías, y en los que se hace visible la actualidad de estas poblaciones con el común denominador del pasado judío. La exposición estará presente hasta el 1 de junio en Berlín, y ha sido presentada con una conferencia a cargo de Fernando Martínez Vara de Rey, del que nos despedíamos hace unos meses, porque ahora ha pasado de ser el jefe de Relaciones Institucionales del Centro Sefarad a dirigir el Instituto Cervantes de Cracovia, y desde allí ha viajado a Berlín para presentar, como les decimos, esta exposición Descubre Sefarad. Bueno, pues coloca a Hervás en ese punto de mira europeo de la cultura, representando a Extremadura y también pues a la Red de Juderías. La Red de Juderías. Muy bien. Y ahora sí cerramos con ese cacareo, ¿no?, de Neta Barzilai. No lo vamos a intentar imitar. No. Sí lo ha hecho Benjamín Netanyahu. El baile, por lo menos. Al menos ha movido las alas, ¿no? Sí. Al entrar en una reunión del gabinete, ya habéis hablado mucho de la situación, y precisamente a esta situación se refería Neta casi al poco de bajar las escaleras del avión de El Al que la trasladaba, que la llevaba a casa, a Tel Aviv. Bueno, ella ha comentado que se alegra muchísimo ha dicho
concretamente: este es un gran momento para mí y para nosotros como delegación y país, que no tiene demasiadas razones para alegrarse. Estoy muy contenta porque sé que trajimos un poco de alegría y esa es una razón para estar felices. Y ahora seguiremos hablando de lo que ha dicho Netta, porque queremos hacer un pequeño repaso de su actuación y de la previa, ¿no? Sí. Bueno, ya sabes que el ganador de la edición anterior del Festival de Eurovisión, el portugués Salvador Sobral, cargó contra la canción de Israel diciendo que era una música horrible, que se la habían propuesto desde los avisos, las alertas de YouTube, que la vio y que le espantó. Y bueno, fue precisamente él, no sonriendo mucho, el que entregó el premio, ¿no? A Netta, que estuvo como último ganador estuvo impecable. La actuación fue increíble, ahí todos los eurofans enfervorecidos, había muchos tiros de cámara dedicados a los israelíes. Se puede ver en Eurovisión, se puede ver banderas israelíes, algo que no es muy frecuente en nuestras televisiones. También fue muy emocionante ver cómo toda la delegación israelí celebraba el éxito de Netta. Un dato curioso que hemos conocido hoy, y es que la coreografía de la presentación en el festival de la actuación de Netta ha sido realizada por un valenciano. Tenemos que investigar más este punto, a ver si les ofrecemos más datos. Pero volvemos a esa pista del aeropuerto de Ben Gurión, en la que Netta pues ha dicho que a lo largo de este viaje ha aprendido que el pensamiento crea la realidad. Es una locura, es muy divertido saber que un evento como el de Eurovisión tendrá lugar en Israel. Y ya lo decía ella sobre el escenario portugués, nada más declararse su victoria, gracias a los votos del público, sobre todo. Pues o sea, del público, de la gente que emitió su voto desde su casa, pues decía eso, que le hacía mucha ilusión que la próxima edición del festival se realizara en Jerusalén. Así que ya saben, el año que viene en Jerusalén. Pues en Jerusalén estará la gala de Eurovisión el año que viene y le damos la enhorabuena a Netta Barzilai, porque yo creo que llevó un buen mensaje, llevó un buen mensaje a Eurovisión y además con mucho ritmo. Bueno, hay que decir también, para cubrir todos los aspectos informativos, que ha recibido muchísimas críticas. Han aparecido tweets con ella vestida con el uniforme de la Marina, diciendo que están cantando por el anti-bullying y la igualdad y por potenciar la diferencia y tal, y mientras está bombardeando Gaza. Bueno, todas estas cosas que también... Bueno, que siempre hay que contarlas, siempre están, ¿no? Pero bueno, fue una alegría tremenda ver a Netta ganando para Israel esta edición del Festival de Eurovisión. Muy bien, pues así nos despedimos hasta el próximo miércoles. Ya tenemos la fiesta de San Isidro, como comentaba Jorge, así que nosotros regresaremos ya el miércoles aquí en Radio Sefarad. Hasta entonces.